Hay un famoso diálogo de la película Algunos hombres buenos, que salió en 1992, nominada a varios premios Oscar, que va así. Ahora la película gira en torno a un juicio militar sobre el presunto asesinato de un soldado en la base de los marines estadounidenses en Guantánamo, Cuba. El famoso diálogo es entre el abogado Daniel Kaffee y el comandante de la base, el coronel Nathan Jessup. Y el diálogo va así. Kaffee le pregunta al coronel Jessup, ¿ordenó usted el código rojo? El juez dice, no tiene que responder a la pregunta. Jessup declara, quiero responder a la pregunta. ¿Quiere respuestas? Kaffee responde, creo que tengo derecho a ellas. Jessup exclama, ¿quiere respuestas? Kaffee también exclama, quiero la verdad. Y Jessup responde, tú no puedes encajar la verdad. Esa respuesta final en particular se ha convertido en una de las citas más famosas de la historia del cine y la inspiración de varios memes hoy en día. Pero la verdad es que esa cita sobre la verdad es muy verdadera, valga la redundancia. Hablamos mucho de querer la verdad, pero a la hora de la verdad no encajamos bien la verdad. Siendo que como seres humanos no encajamos bien la verdad, eso hace que muchas veces no seamos honestos y claros con otros por miedo a que nuestras palabras verdaderas no sean bien recibidas. Pero si realmente amamos a otros, debemos decirles la verdad. En especial a aquellos que no entienden y ven lo que nosotros como creyentes entendemos y vemos por el poder de Dios. Hay un grupo en particular que como iglesia debemos amar de esa manera. Y eso es a los que nos desprecian por lo que creemos. En otras palabras, a nuestros enemigos. Ahora, yo debo decir, ninguno de nosotros andamos buscando a enemigos, pero sabemos, Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que el mundo iba a aborrecernos, precisamente porque aborrecieron a Cristo, nos iban a aborrecer a nosotros. En nuestro pasaje de hoy vamos a descubrir que Pablo es un gran ejemplo para nosotros de este tipo de amor hacia sus enemigos. Mi deseo en esta mañana es que al igual que Pablo, descubramos que debemos amar a nuestros enemigos lo suficiente para decirles la verdad, claramente, con la esperanza de que entiendan lo que ahora no entienden, vean lo que ahora no ven, por el poder de Dios. Nuestro pasaje de hoy está dividido en tres partes. Hay una narrativa en el capítulo 21, del versículo 27 al 40, un discurso bastante extenso de Pablo, del capítulo 22, versículo 1 al 21, y otra narrativa al final, del capítulo 22, versículo 22 al versículo 29. La primera narrativa nos da el porqué del discurso de Pablo. Y la segunda narrativa nos da el resultado del discurso. Pero en el centro está el discurso en sí. Y vamos a enfocar la mayoría de nuestro tiempo en el contenido del discurso de Pablo. He decidido llamar el discurso de Pablo la defensa amorosa. La defensa amorosa, que por cierto es el título del sermón de hoy. Pero antes de mirar la defensa amorosa de Pablo, quiero que veamos el recibimiento malo de parte de los judíos incrédulos en el templo que produjo la defensa amorosa. Así que vamos a ver, punto número 1, el recibimiento malo. El recibimiento malo. Una de las cosas que notamos cuando leemos la primera narrativa de nuestro pasaje de hoy es el contraste entre cómo fue recibido Pablo por los judíos creyentes de la iglesia de Jerusalén y cómo fue recibido por los judíos incrédulos en el templo. Por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 21, dice así, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ahora quiero que veáis el contraste en el versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, si os acordáis, Pablo está en el templo, le está haciendo este rito de purificación para poder participar
del voto nazareo de estos hermanos, como vimos en el último sermón. Entonces dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano. Y sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Cuando dice le echaron mano, no significa que le dieron un gran abrazo, ¿verdad? O le extendieron la mano para saludarle, no, sino que querían cogerle con violencia para seguramente matarle, esto lo vamos a ver más adelante, arrestarle como mínimo, ¿verdad? Y esto lo vemos en los versículos 28 al 36. Quiero que veáis cómo fue este recibimiento. Dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Esto nos hace recordar a cómo el pueblo gritó, ¿verdad?, a Pilato, crucifícale, acerca de Jesús. Muy similar. Estos versículos no solo confirman la profecía sobre lo que le esperaba a Pablo en Jerusalén. Esto ya había sido profetizado, esto ya lo sabía Pablo. Sino que también estos versículos resaltan la gran oposición que todavía existía entre los judíos al Evangelio, a pesar de que, como vimos en el relato anterior, se habían convertido judíos en Jerusalén. Pero aún así existía gran oposición al Evangelio de parte de los judíos. Es muy claro que los judíos deseaban la muerte de Pablo. ¿Y cuál era el motivo? La respuesta la encontramos en el versículo 28. Este es el versículo que resume muy bien cuál era el motivo por el cual ellos querían matar a Pablo. Dice en el versículo 28, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Eso es el templo, ¿no? Cuando dice y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces, de lo que acusaban a Pablo era de enseñar un mensaje contrario al judaísmo, contrario a lo que significaba ser judío, a la ley y al templo. Para añadir más leña al fuego, pensaban que Pablo había introducido a un gentil en el templo, de esa manera profanando el templo. Eso no se podía hacer, no se permitía, ¿verdad?, que entrase un gentil al interior del templo. Lo irónico de esa acusación falsa es que el motivo que Pablo estaba en el templo era porque estaba completando un rito de purificación precisamente para no profanar el templo. Y de eso le acusaban. ¿Pero era verdad lo que decían de él? ¿Era verdad lo que decían de él? Pues la respuesta, como casi siempre en estos casos, es no y sí. No y sí. No era verdad que Pablo estaba enseñando en contra del verdadero judaísmo, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de la ley y el templo. Pero sí era verdad que Pablo estaba enseñando en contra del judaísmo que rechazaba a Cristo como el Mesías. En contra de los que enseñaban que la salvación viene por el cumplimiento de la ley. Y en contra de los que malentendían el significado del templo a partir de la venida de Cristo y su obra en la cruz.
Los judíos no entendían el mensaje de Pablo y no veían cómo el Antiguo Testamento se cumplía en Cristo. Estaban ciegos y por eso le recibían mal. Estaban ciegos. Hermanos, ¿qué tipo de recibimiento esperamos de aquellos que no creen el Evangelio? Estoy hablando aquí de esperar como expectativa, ¿vale? No como esperanza, como expectativa. ¿Esperamos que reciban nuestro mensaje con gozo o con enojo? ¿Esperamos que entiendan bien lo que estamos tratando de comunicar o que nos malentiendan? ¿Esperamos que nos amen o que nos odien? Lo que esperamos va a determinar en gran medida cómo nos sentimos cuando nuestro mensaje no es bien recibido. Tenemos que ser honestos, que a veces tenemos unas expectativas o tenemos un mal entendimiento de la verdadera condición del hombre. Hermanos, lo normal, bajo condiciones normales, es que nuestro mensaje sea rechazado. Eso no significa que no debemos predicar el Evangelio con esperanza, pero sí significa que predicamos el Evangelio en completa dependencia del poder de Dios. En completa dependencia del poder de Dios para cambiar corazones endurecidos, dar entendimiento a los que no entienden y dar luz a los que no ven. Nuestra responsabilidad es anunciar el mensaje, respondan los hombres como respondan, nos reciban como nos reciban. Dios es el que salva. Él es el que merece toda la gloria en la conversión de los hombres. Pablo sin duda hubiese muerto si no hubiese sido por el tribuno que intervino antes de que la multitud pudiese acabar con él. Un tribuno era un oficial romano de alto rango que tenía bajo su mando una unidad de 1000 soldados. Este tribuno en particular tenía la responsabilidad de guardar la paz en Jerusalén. Dios usó a este tribuno para librar a Pablo. Y lo hizo porque Pablo todavía tenía un trabajo por hacer. Ser testigo de Cristo en más lugares. Una vez que Pablo es llevado a la cárcel en cadenas, escoltado por soldados, Pablo le pide al tribuno si puede hablar al pueblo. Y el tribuno le da permiso. Esto lo vemos en el versículo 37 al 40. Dice así: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Siempre pensaban lo peor de Pablo, ¿verdad? Es increíble. Creo que es porque siempre estaba hablando, ¿verdad? Siempre estaba ahí, metido en los asuntos, porque era fiel predicando el Evangelio. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y vamos a ver lo que dijo en un momento. A partir de aquí, llegamos al corazón del sermón, el discurso de Pablo. Y aquí es donde vemos el gran amor de Pablo hacia sus enemigos, que deseaban matarle. Es más, podríamos decir que este es el tema central que une el pasaje que vimos en el último mensaje y nuestro pasaje de hoy. El amor de Pablo por su pueblo, los judíos, tanto creyentes como incrédulos. En el pasaje anterior, Pablo participó de un rito nazareo sin tener que hacerlo, sin estar bajo obligación de hacerlo, por amor a sus hermanos judíos. Y en este pasaje, Pablo ama a sus enemigos judíos lo suficiente para decirles la verdad. Aun cuando la verdad es la razón por la cual quieren matarle en primer lugar. Le quieren matar por enseñar la verdad. Pero aún así, él ama a estos judíos incrédulos lo suficiente para decirles la verdad. Y eso nos lleva a la defensa
amorosa. La defensa, una apología, ¿verdad? Una defensa. Generalmente cuando pensamos en una defensa, pensamos solamente en una respuesta a todas las alegaciones que uno hace contra nosotros. Pero una defensa también puede ser positiva, puede ser ir al ataque, ¿verdad? Y dar argumentos positivos contra los que quieren destrozar nuestro mensaje. He llamado a este punto y el sermón en general la defensa amorosa, porque en sus palabras a los judíos que querían matarle, Pablo demostró gran amor hacia ellos. ¿Por qué? Porque en su defensa él hizo más que simplemente refutar las falsas acusaciones de los judíos. Él hizo más que simplemente refutar las falsas acusaciones de los judíos. En su defensa él les dijo la verdad claramente, con la esperanza de que entendiesen lo que en ese momento no entendían y que viesen lo que en ese momento no podían ver. Él estaba más enfocado en el bien de ellos que en su propio bien. Él les amaba lo suficiente para decirles la verdad. Y aunque él refutó las falsas acusaciones en parte, y lo vamos a ver, él dedicó muy poco tiempo de su discurso defendiéndose a sí mismo. Él dedicó la mayoría de su discurso aclarando por medio de su testimonio de conversión. Él usó su testimonio de conversión como el vehículo para poder compartir un mensaje positivo, de verdad, esclarecedor a estos judíos enemigos. ¿Y de qué iba este discurso? Yo creo que él compartió este testimonio de conversión de la forma en que lo hizo para decirles, declararles de forma positiva lo que significaba ser un verdadero judío, lo que significaba realmente ser un judío. La defensa de Pablo está dividida en tres partes. En el versículo 1 al 5, él comienza hablando de sus credenciales judíos. En los versículos 6 al 11, él relata su conversión, y en los versículos 12 al 21, él relata su comisión, su llamado. En su discurso, Pablo refuta las acusaciones falsas de los judíos, y os quiero mostrar eso rápidamente, pero en ningún momento está enfocado principalmente en defenderse a sí mismo. Ese no es el enfoque de compartir su testimonio. Por ejemplo, la primera acusación que lanzaron contra él fue esta: enseña contra el pueblo. Él enseña contra el pueblo judío. Él está hablando en contra del pueblo judío. ¿Cuál fue la reputación de Pablo? Muy simple. Pablo, en su testimonio, en su discurso, se identifica como judío muy claramente. Él no se está distanciando del hecho de ser judío. Vemos en el versículo 39 del capítulo 21. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Versículo 1 del capítulo 22. Varones, hermanos y padres. Él los llama a ellos hermanos y padres, reconociendo en parte su vínculo con ellos. Dice: oíd ahora mi defensa ante vosotros. Versículo 3. Yo de cierto soy judío. Yo de cierto soy judío. Él no dejó de ser judío, pero como vamos a ver, él aclaró más perfectamente lo que significa ser un verdadero judío. La otra acusación era esta: enseña contra la ley. Bueno, ¿cuál fue la reputación de Pablo? Bueno, yo afirmo la ley, pero correctamente entendida, ¿verdad? Versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 12. Y aquí está hablando acerca de Ananías, un creyente, un cristiano. Y mira cómo describe a Ananías. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es que tú puedes ser cristiano y aún así ser un varón piadoso según la ley. Hemos estado hablando de esto en varios sermones acerca de la relación entre la ley y el evangelio.
y cómo el creyente entiende la ley, cuál es el uso de la ley en la vida del creyente correctamente. Y no solo eso, dice acerca de Ananías, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Y la última acusación enseña contra este lugar, en contra del templo, ¿verdad? ¿Cuál era la refutación? Bueno, en su historia él relata cómo él estaba en el templo orando. Él no tenía ningún problema en ir al templo, aunque él entendía más correctamente cuál era el verdadero significado del templo y cómo el templo se había cumplido en Cristo, ¿verdad? Pero aún así, en su relato, él cuenta cómo él estaba en el templo haciendo ¿qué? Orando. Versículo 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Una vez más, aunque en su discurso Pablo refuta las falsas acusaciones de los judíos, este no es el enfoque de su discurso. El enfoque de su discurso es aclarar lo que significa ser un verdadero judío. Y la razón que él se enfoca en lo que significa ser un verdadero judío es porque él desea que ellos entiendan lo que él, ahora, por la gracia de Dios, entiende. Que vean lo que ahora él, por la gracia de Dios, ve. En otras palabras, él les ama lo suficiente, como ya hemos dicho, para decirles la verdad. Si vemos su discurso como un sermón, tiene dos puntos básicos que contestan a la pregunta, ¿qué es un verdadero judío? ¿Qué es un verdadero judío? Los judíos consideraban que lo que enseñaba Pablo era una aberración del judaísmo. Pero Pablo en su discurso les demuestra claramente que no solo estaban equivocados acerca de él, sino que ellos mismos no conocían el verdadero judaísmo. Y por lo tanto no eran verdaderos judíos. Quizás sí étnicamente hablando, pero no espiritualmente hablando. Entonces, según Pablo, ¿qué es un verdadero judío? Este sermón esclarecedor, o este discurso esclarecedor de parte de Pablo. En primer lugar, un verdadero judío confiesa correctamente a Jesús. Un verdadero judío confiesa correctamente a Jesús. Los judíos veían a Jesús como un falso maestro y blasfemo, que murió por su quebrantamiento de la ley, que fue crucificado por su quebrantamiento de la ley. Y Pablo sin duda había pensado exactamente igual que ellos. Tan grande había sido su odio hacia los que profesaban fe en Jesús, que él había perseguido a los cristianos. Pero en el camino a Damasco, precisamente para arrestar a cristianos, Jesús mismo se le apareció. Ahora, ya vimos el testimonio de Pablo en el capítulo 9 de Hechos. Pero en ese relato era Lucas que estaba relatando la conversión de Pablo. Esta es la primera vez que vemos a Pablo relatando su conversión en sus propias palabras, aunque no difiere mucho en realidad a lo que ya vimos en el capítulo 9, con algunos matices diferentes que están aquí aposta para comunicar este mensaje que Pablo quería comunicar. Y esto fue, Pablo no estaba buscando convertirse a Jesús. Tenemos que saber eso. Pablo no estaba buscando convertirse a Jesús. Pablo no estaba teniendo un remordimiento de conciencia por su persecución de los cristianos. Algunos dicen eso, ¿verdad? Uy, Pablo se sentía tan mal y por eso se inventó esta historia de que había visto a Jesús. No, eso no estaba pasando. Esto no es lógico, en absoluto. No tiene sentido en absoluto. No explica cómo él podía haber hecho todo lo que hizo si lo estaba haciendo en base a una mentira. Él estaba convencido de que los cristianos debían ser castigados. Él estaba convencido que él estaba en el lado correcto. Y en ese camino a Damasco, Jesús mismo se le apareció. Y esto fue lo que sucedió, versículos 6 al 10. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, esto es importante, como a mediodía, ¿habéis visto cómo se ve el sol al mediodía? Es cuando el sol está casi en su mayor intensidad, ¿verdad? Al mediodía. De repente me rodeó mucha luz del cielo. Eso significa que la luz que le rodeó era tan intensa que hizo que la luz natural del sol
fuese nada. Dice, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Esto es importante. Vieron a la verdad la luz y se espantaron. O sea, hubo testigos de que algo había pasado aquí, ¿no? Pero ¿qué dice? Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Me llama la atención la pregunta de Pablo cuando Jesús le habló por primera vez. Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta era sincera. No sabía quién era Jesús. No conocía a Jesús. Pero Jesús respondió, yo soy Jesús de Nazaret. Imagínate la sorpresa cuando escuchó esas palabras, ¿verdad? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En ese momento, Pablo aprendió un par de verdades acerca de Jesús, por el poder de Dios. Primero, aprendió que Jesús había resucitado. Ahora, tú te imaginas, este es un hombre que ha estado persiguiendo a cristianos. ¿Y de qué estaban hablando todo el tiempo los cristianos? Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado. ¿Y qué es lo que negaba él una y otra vez? Jesús no ha resucitado, Jesús no ha resucitado. Él era un blasfemo, él decía ser el Hijo de Dios, una serie de cosas, ¿verdad? Como el resto de los judíos, él también decía lo mismo. ¿Y qué pasa? Se le aparece Jesús resucitado. Y en ese momento, ¿qué tenía que haber estado pasando por su mente? Es verdad. Es verdad. Jesús ha resucitado. Y si Jesús había resucitado, eso significaba que todo lo que Jesús había enseñado acerca de sí mismo era verdad. En otras palabras, él aprendió que Jesús es Señor y Cristo. Señor en mayúsculas, ¿verdad? Y el Mesías, el ungido de Dios. Y segundo, él aprendió que estaba en el lado equivocado de la historia. En ese momento se dio cuenta, espera, estoy luchando contra el bando equivocado. Yo pensaba que estaba luchando para Dios y estoy luchando en contra de Dios. Él estaba persiguiendo a los cristianos y al hacerlo, él estaba persiguiendo a Cristo mismo, lo cual indica cómo Cristo se identifica con su pueblo. Porque él dijo, ¿por qué me persigues? Y él no estaba persiguiendo directamente a Cristo. ¿A quién estaba persiguiendo? A los cristianos. Pero cuando te metes con los cristianos, te metes con Cristo. Porque es su pueblo. Por eso la segunda vez que Pablo llamó a Jesús Señor, el significado era diferente. La primera vez le llamó Señor como una señal de respeto, pero sin saber quién era. La segunda vez le llamó Señor, confesándole como Señor y Cristo. Versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Creéis que el sentido era un poquito diferente esa vez cuando dijo Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, una vez más está confesando aquí a Jesús como Señor, ¿verdad? A estas personas que están escuchando su testimonio. Él dice, y el Señor me dijo. No ignoréis eso. Él está hablando con ellos y les está diciendo que Jesús es Señor. Es una confesión. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces Pablo aquí no solo se está defendiendo de las falsas acusaciones contra él, sino que está mostrando por medio de su testimonio de conversión que un verdadero judío no persigue a los cristianos. Un verdadero judío confiesa al Jesús resucitado como Señor y Cristo. Pero no solo eso, un verdadero judío confiesa a Jesús como Salvador. Aquí es donde Pablo corrige el entendimiento erróneo que su audiencia tenía sobre la ley. Ellos pensaban que podían ser salvos por su cumplimiento de la ley, pero lo que ellos no entendían es que nadie puede ser justificado por el cumplimiento de la ley. La ley solo condena al pecador, no le justifica.
Pero por eso necesitamos un Salvador, precisamente por eso. Pero no un Salvador cualquiera, sino un Salvador perfecto, que puede perdonar nuestros pecados y darnos una posición correcta ante Dios. Y solo hay un Salvador que puede hacer eso por nosotros. Y ese Salvador es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el justo. Quiero que veáis conmigo versículos 12 al 16. Entonces uno llamado Ananías, sigue relatando su testimonio, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo. Imagínate, este hombre que temía que Saulo iba a venir y llevarle preso. Ahora le está llamando a su hermano. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y que dice, y veas al justo. Él llama a Jesús, ¿qué? El justo. Y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Al llamar a Jesús el justo, Ananías estaba usando uno de los nombres del Mesías en el Antiguo Testamento para referirse a Jesús. Esto lo vemos en Isaías 53, versículo 11. Dice así, en este precioso pasaje que todos sabemos, se está refiriendo a Cristo, el siervo de Dios. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pablo quería comunicar a su audiencia que solo Jesús, el justo, puede justificar a pecadores. Por medio de su sacrificio en la cruz que quita el pecado y por medio de su justicia perfecta que justifica al pecador. Ningún rito exterior puede salvar a pecadores, ni siquiera el bautismo salva a pecadores. Es un símbolo de algo que Dios ya ha hecho en el interior de esta persona, lavándole sus pecados. Ananías le dice a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Solo la obra perfecta del Cristo resucitado puede salvar a pecadores. Y esta obra se recibe solo por la fe en el nombre de Cristo. Un judío verdadero confiesa a Jesús como Señor y Salvador, pero no solo eso. Un judío verdadero reconoce el plan universal de Dios. Varias veces en su testimonio, Pablo resalta el plan de Dios para él. Versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. No sugerido, ordenado. Versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Y cuál era la voluntad del Señor para Pablo? Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres. Ahora, cuando él dijo eso, todavía parece que los judíos no habían pillado realmente lo que estaba diciendo ahí. A todos los hombres, incluye a los gentiles, ¿verdad? Seas testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 17 al 21. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, esto es años después de su conversión, pero él está relatando esta confirmación del llamado de Dios a él. Dice que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, una vez más Jesús se le apareció, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El plan de Dios para Pablo era que fuese testigo a todos los hombres, tanto judíos como gentiles de Cristo. Y lo que Pablo quería que los judíos entendiesen con eso es que un verdadero judío reconoce el plan universal de Dios, de crear un pueblo para sí mismo, de toda tribu, lengua y nación. Ellos no entendían el plan de Dios. Esto se ve claramente
en el escándalo que se creó solo con la sospecha, la mera sospecha de que Pablo había introducido a un gentil en el templo. ¡Wow! No hay nada peor que eso, ¿verdad? Es como si Pablo quería que entendiesen sus hermanos según la carne, los judíos, que los gentiles no son llamados por Dios a quedarse fuera del templo, sino a entrar en el templo y unirse a la adoración del pueblo de Dios. Os animaría a leer el Salmo 100. Es más, en el verano prediqué un sermón sobre el Salmo 100 y os animaría a escucharlo. El llamado a las naciones era: ven y adora a Dios con nosotros. Ese era el llamado en el Antiguo Testamento. Ven y adora con el pueblo de Dios. Uníos a la adoración del pueblo de Dios. Ahora, lo que no nos dice el Salmo 100 es cómo eso iba a ser posible, pero con la venida de Cristo lo entendemos por medio de Cristo. Y Cristo, hermanos, es el verdadero templo, Dios con nosotros. En Cristo no solo son incluidos los gentiles en el pueblo de Dios, sino que también son edificados juntamente con los judíos en un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, versículos 18 al 22 dice así: porque por medio de Él, eso es Cristo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto es lo que no le gustaba a los judíos. Ellos querían sentirse especiales en todo momento. No querían reconocer que tanto ellos, los judíos, como los gentiles entraban de la misma manera, por medio de Cristo. Era muy frustrante, ¿no? O sea, una cosa era decir a los gentiles que se convirtiesen en judíos, otra cosa era decir, no, ellos pueden creer en Cristo y es suficiente. No, eso no. Eso no. Dice, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira esto, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No es que Pablo estaba en contra del templo en sí, él fue al templo a orar, es más, él había hecho un rito de purificación en el templo, pero él quería que entendiesen, mira, vosotros ni siquiera entendéis el templo que Dios está creando. La iglesia compuesta de judíos y gentiles, y vosotros estáis preocupados sobre si va a entrar un gentil o no en el templo, que ya es irrelevante a partir de la venida de Cristo. Y yo quiero anunciar el plan de Dios, de crear un pueblo para sí mismo, de toda tribu, lengua y nación, que refleja la gloria de Dios, así como el templo tenía que reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Con eso Pablo terminó su discurso. En un momento vamos a ver cuál fue la respuesta de su audiencia. Pero en su discurso él comunicó a los judíos incrédulos lo que significa ser un verdadero judío. Un judío verdadero confiesa correctamente a Jesús como Señor y Salvador y reconoce el plan universal de Dios de reconciliar tanto a judíos como a gentiles a sí mismo por medio de Cristo. Claramente, aunque estos judíos eran étnicamente judíos, ellos no eran espiritualmente judíos. Estaban cegados por su fervor religioso e incredulidad. Amigos, el cristianismo no es una religión nueva. No es una religión nueva, esto es importante. Jóvenes en la universidad o en el instituto, quizá vais a oír eso de que, bueno, el cristianismo es una religión nueva que empezó en... No es una religión nueva. Es la continuación del judaísmo. Es la continuación. Y el cumplimiento de las promesas a los padres, a los patriarcas en Cristo. Os animaría a escuchar un sermón también que se llama El Evangelio de la Promesa, donde Pablo explicó esto muy, muy claramente. Eso significa que el verdadero judaísmo es cristiano. Pues sí. Porque reconoce al Jesús resucitado como Señor y Cristo. Y como el único que puede perdonar pecados por su obra en la cruz. Pero no solo eso, el verdadero judaísmo es universal. Porque reconoce y acepta el plan de Dios de redimir a los gentiles e incluirles en el pueblo de Dios.
Pablo veía a su audiencia como los que estuvieron con él el día que Jesús se le apareció en el camino de Damasco. Dice el versículo 10, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo creo que cuando Pablo estaba relatando su testimonio, él estaba pensando en ellos. Mira, que sois igual que esas personas que estuvieron conmigo ese día. Estuvieron en el mismo lugar, vieron una luz, pero no entendieron. No entendieron. Ellos tampoco entendían. La esperanza de Pablo es que los judíos pudieran entender y ver lo que ahora no podían entender y ver. ¿Por qué? Porque Pablo se acordaba lo que era no entender ni ver. Hermanos, cuando compartimos el Evangelio con otros, nos acordamos cómo éramos antes de que Cristo nos encontrase. Cuando recordamos nuestra condición pasada, tenemos compasión de aquellos que ahora están atrapados en el error. Pablo no se consideraba superior a sus enemigos judíos. Él se veía como un pecador salvo por la gracia de Dios. En su testimonio en 1 Timoteo 1, él dice esto: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por eso él tenía compasión por otros, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. ¿Os extrañáis entonces si él era consciente de lo que Dios había hecho en su propia vida? De por qué él tenía amor por los que estaban en la misma condición en la que él había estado antes. Nunca debemos olvidarnos de dónde hemos venido. Pero no solo eso, porque Pablo entendía que la conversión es una obra sobrenatural. Su testimonio da fe de ello, ¿verdad? Hermano, nosotros necesitamos recordar que cada vez que alguien se convierte, su conversión es tan milagrosa como la de Pablo. Cada vez que alguien se convierte, su conversión es igual de milagrosa que la de Pablo. Cuando somos conscientes del milagro de la conversión, eso no va a hacer que prediquemos menos, sino que prediquemos más. ¿Por qué? Porque si Cristo pudo vencer nuestra incredulidad, Él puede hacer lo mismo con cualquier otro pecador. Pero no olvidemos que el medio que Dios ha escogido para producir el milagro de la conversión es la predicación del Evangelio. Con eso en mente, no debemos quedarnos con los brazos cruzados, esperando que Dios actúe. Debemos hablar la verdad claramente, sabiendo que Dios va a usar la proclamación del Evangelio para llevar a cabo su obra en los corazones de los hombres. Hemos visto el recibimiento malo, hemos visto la defensa amorosa. Solo quiero leeros los últimos versículos para que veáis la respuesta violenta. No fue la respuesta que quizá hubiésemos deseado nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál era esa palabra? Cuando él dijo que Dios le había enviado a predicar a los gentiles. Y no le dejaron hablar más. Dice, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno, estaban a punto de matarle. Esta es ya la segunda vez que estaban a punto de matarle. Se repite la historia, el tribuno tiene que librar a Pablo. Dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le azotaron con correas, Pablo dijo al centurión, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pues ¿cómo termina esta historia? ¿Dónde está la multitud que se convirtió? Él les amó lo suficiente para decirles la verdad. Dio un mensaje claro explicando lo que le faltaba a esta audiencia, que entendiesen realmente lo que significa ser judío. Pablo no era el que estaba yendo en contra del pueblo, eran ellos los que no entendían cómo todo se cumplía en Cristo y el plan de Dios de que el evangelio también llegase a los gentiles, ¿verdad? Ellos eran los que no entendían, pero no respondieron de la manera que nosotros desearíamos que respondieran, ¿verdad? Lo que a mí me anima mucho acerca de esta historia es que Pablo nunca deja de decir la verdad con esperanza. Nunca deja de hacerlo. Y lo vamos a ver una y otra vez. Cada oportunidad que tiene, comparte el evangelio, dejando el resultado en las manos de Dios. Siempre. Y nunca deja de tener una carga por su pueblo. A pesar de que Dios le envió principalmente a predicar a los gentiles en todo lugar donde él fue, él predicó a los de su pueblo. Siempre. Y aun cuando respondían mal, él seguía diciéndoles la verdad. A mí me parece interesante que en 2 ocasiones es un gentil que Dios usa para librar a Pablo. Y tenemos que recordar que si Dios le libró, era porque no era su tiempo todavía. Y Dios tenía un plan todavía para él. Que él siguiese siendo testigo de Cristo. Aquí no se ha terminado todavía la historia de Pablo. Todavía tenemos más que ver. Pero aún después de que el ministerio de Pablo terminó aquí en la tierra, el evangelio sigue. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que el mal recibimiento del mundo haga que nos callemos? ¿Vamos a, de alguna manera, cambiar nuestro mensaje para que sea mejor recibido? ¿Vamos a decir las verdades a medias para no provocar malas respuestas? ¿O vamos a amar a aquellos que se oponen al evangelio lo suficiente para decirles la verdad? Con la esperanza de que entiendan lo que ahora no entienden. Vean lo que ahora no ven por el poder de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido que tú nos uses como tus instrumentos, Señor. Que nos des el valor que necesitamos aun cuando el mensaje no es recibido como quisiéramos. Ayúdanos a seguir confiando de que tú tienes un plan. Tú estás obrando tu plan y somos tus instrumentos. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo lo suficiente para decirles la verdad. Oh Señor, nos cuesta, no queremos ofender, no queremos ser odiados, no queremos ser despreciados por el mundo, no queremos. Pero Señor, tenemos que amar más a nuestros prójimos, Señor, que encontramos en todo este mundo, más que lo que tememos ser insultados, vituperados. Danos ese tipo de amor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Pablo. Tener un amor que nos lleva a decir la verdad. Siempre con amor, siempre de buena manera, pero la verdad. Porque todo lo pido en el nombre de Jesús.